Y en esta preciosa noche, pues vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a ir a Éxodo capítulo 18. Para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, Éxodo capítulo 18. Nos corresponde analizar los versículos que siguen, mis hermanos, para poder darle continuidad a nuestro estudio bíblico que tenemos. Y vamos a leer estos versículos para poder reflexionar en la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos dice de esta manera: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llama Gersón, porque dijo: forastero he sido en estas tierras. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco la última lección que tuvimos la semana pasada, donde podemos recordar, mis hermanos, lo que Dios había hecho de manera sobrenatural. Podemos recordar de que Moisés debía escribir lo que había sido hecho, lo que Amalek había hecho contra Israel, escribir el amargo odio de ellos, escribir sus crueles intentos contra el pueblo de Dios, para que el pueblo no lo olvide, ni tampoco lo que Dios había hecho por Israel para salvarlos de las manos de Amalek. Esta escena que vimos la semana pasada nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que la destrucción de Amalek es un tipo de la destrucción de todos los enemigos de Cristo y de su reino, con toda generación, con todos los reyes, con todos los reinos que se levanten contra la iglesia para el futuro. Nos ayuda para que podamos ver que en este triunfo, pues Dios
llevó a la victoria a su pueblo con todo lo que ya aprendimos hace 8 días. Pero, mis hermanos, ahora vemos otra escena en el libro de Éxodo en su capítulo 18. Y en esta escena nosotros podemos ver, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que aparece un hombre muy sabio. Aparece Jetro, el suegro de Moisés. Y él vino, pero a regocijarse con Moisés por la felicidad de Israel, por el triunfo que Dios le dio a Israel, y también para traerle sus hijos, sabiendo de que la esposa de Moisés pues estaba con Jetro, que llegó el tiempo y que la guerra terminó y que ahora tenía que llegar el suegro con la esposa de Moisés y sus 2 hijos para poder estar con Moisés. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que Moisés debe tener a su familia consigo para poder liderar a este pueblo de Israel, para que mientras que gobierne al pueblo de Dios y para recordar de que también los líderes son llamados a gobernar la iglesia de Dios, nosotros podemos ver acá un buen ejemplo. Un buen ejemplo, mis hermanos, para que recordemos que algo que nos enseña el Nuevo Testamento es que el pastor debe estar con su familia. El pastor debe de aprender que la primera iglesia no es la iglesia que pastorea. La primera iglesia es su familia. Tradicionalmente muchos han creído que la iglesia que pastorea un pastor es la congregación que lo llama a ser pastor. Si bien es cierto que eso es verdadero desde el aspecto de llamamiento de parte de Dios, pero el orden que Dios ha estipulado para que el pastor pueda llevar en el orden correcto un buen testimonio es que él primero aprenda a gobernar a su propia familia, para que él pueda estar con su familia y darle prioridad a su familia, que es la primera iglesia que pastorea antes que una iglesia local tiene la iglesia familiar. Esta gran verdad, mis hermanos, lo podemos nosotros encontrar a la luz de la palabra del Señor. Y recordemos un pasaje bíblico para ver que lo que está sucediendo acá es algo que menciona también, mis hermanos, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar de que Primera de Timoteo en su capítulo 3, para los que tienen ahí sus Biblias, mis hermanos, vamos a encontrar lo que dice acá la escritura en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, para entender qué está pasando acá. Y dice de esta manera, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, este pasaje bíblico viene desde el Antiguo Testamento, recordando el orden que Dios siempre le ha dado para que los líderes que están enfrente de una congregación puedan aprender de que Dios desde el Antiguo Testamento traía este orden para el bien de la familia pastoral, para el bien del pueblo que va a estar dirigiendo, guiando, porque es agradable delante de Dios que la primera iglesia del pastor sea su propia familia antes que la iglesia local. Este es el orden bíblico. Para muchos esto es incomprensible, pero es el orden que la Biblia responsabiliza al pastor que aprenda a hacerlo para que Dios sea glorificado de manera correcta. El pastor debe dar prioridad a su familia para pastorearlo antes que la iglesia, para que puedan ser de bendición para el pueblo de Dios. Entonces vemos acá, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, sobre el regocijo del suegro de Moisés, mis hermanos, por la felicidad de Israel, un suegro que va de acuerdo a la palabra, a la voluntad, al propósito de Dios, para que nosotros comprendamos, mis hermanos,
que es agradable delante de Dios que los hombres de fe le den gloria, honra, poder, alabanza cuando Dios protege a su pueblo, cuando Dios lo lleva de triunfo en triunfo, cuando Dios le da lecciones espirituales, cuando Dios los lleva a la madurez. Es agradable delante de Dios que hayan hombres que den testimonio de estas verdades para que Dios sea glorificado. Y este es el caso del suegro de Moisés, que estaba dándole gloria a Dios por todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Mis hermanos, la conversación acerca de las maravillas y obras de Dios es buena y edifica. No cabe duda, mis hermanos, que Jetro no solo se regocija en el honor conferido a su yerno como líder del pueblo de Israel, sino en toda la bondad hecha a Israel de parte de Dios. Jetro estaba aprendiendo esto, como el Dios de Israel se manifestaba en este orden. Podemos ver, mis hermanos, que los observadores fueron más afectados con los favores que Dios había mostrado a Israel que muchos de los que lo recibieron. Esto nos ayuda a comprender que si hubo alguien que venía con regocijo para dar gloria y honra a Dios de todo corazón, era el suegro de Moisés. Y podemos nosotros ver que muchos de los que fueron librados de esta guerra, muchos de los que eran pueblo de Dios, los que estuvieron muy cercano a toda esta guerra, pues como si que no fue de tan gran regocijo al nivel como lo estaba celebrando Jetro, el suegro de Moisés. Mis hermanos, cada uno de nosotros podemos examinar si Jetro dio la gloria al Dios de Israel. Gocemos de lo que sea, pero Dios debe recibir toda alabanza. Podemos notar que ellos se reunieron en un sacrificio de acción de gracias como familia. Podemos ver a Moisés, a su esposa, a sus hijos, su suegro Jetro, para comprender lo que acá hay en escena. Muy bueno es que los familiares y amistades se unan en sacrificio, en este gran sacrificio espiritual de oraciones y alabanza y adoración, como personas que están en Cristo para dar testimonio de las maravillas de Dios. Mis hermanos, esta fue una fiesta moderada en el núcleo familiar de Moisés. Ellos comieron pan, comieron el maná que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Pero algo interesante que podemos encontrar acá, mis amados hermanos, es de lo que estaba por suceder, aunque ya venía esto acompañando al pueblo de Israel, pero aquí sale algo a luz muy fuerte. Y podemos comprender, mis hermanos, que Jetro debía ver y saborear el pan del cielo, el maná del cielo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el suegro de Moisés era gentil, no era judío. Y podemos nosotros ver acá que es bienvenido. Los gentiles son bienvenidos a Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento, porque Cristo Jesús es el pan de vida para todos los gentiles que no son de línea de sangre judía en conexión con el pueblo de Israel, pero si son de la fe en Cristo, son de la fe y arrepentimiento en el Hijo de Dios, pueden participar de este pan celestial. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nos debe entonces hacer recordar que la bendición de ser gentil, para entender que Dios desde las antigüedades nunca ha hecho acepción de personas, tal y como lo dice el Nuevo Testamento, sino entender que Dios escogió a un pueblo para que ese pueblo pudiera dar testimonio de la fe en Jehová de los ejércitos a las naciones que estaban alrededor, para comprender, mis hermanos, de que Dios también quería alcanzar a los gentiles para que el pueblo de Israel entendiera que ellos eran los llamados a ser instrumento en las manos de Dios.
No cabe duda que de pronto que se iban dando las leyes, el nombre que se iba a dar a estos gentiles que se iban a hacer a los de la fe judía, iban a ser conocidos con el nombre de prosélitos. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios viene revelándose de esa manera para entender la gracia de Dios. Cómo Jetro participa de este maná del cielo. Cómo Jetro participa en este culto familiar. Cómo Jetro le da la gloria, la honra, la alabanza, la adoración al único Dios, para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios hacia los gentiles desde el Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos esta escena, podemos ver esta conversación tan maravillosa de las obras que Dios ha hecho para el bien de su pueblo, y que hay testimonio de parte de los hombres de fe, pero también de parte de un gentil que se hace a la fe de los judíos, al Dios de los judíos. Y podemos nosotros ver la participación en este culto familiar del suegro de Moisés, Jetro, para que nosotros veamos cómo él saca luz que es un hombre de fe, cómo él pone su confianza solo en el Dios de Israel. Mis hermanos, podemos ver que también a la luz de la palabra del Señor se presenta el gran celo y esfuerzo de Moisés como magistrado. El trabajo que le corresponde a Moisés, que Dios le da el privilegio para poder hacerlo. Habiendo sido llamado para redimir a Israel de la casa de servidumbre, él es un tipo más de Cristo, en que fue empleado para ser legislado y juez entre ellos. Mis hermanos, si los del pueblo eran tan peleadores entre sí como lo eran con Dios, podemos nosotros ver, mis queridos hermanos, que esta es la realidad cuando hay un líder que sabe que ha sido llamado de parte de Dios, que aunque no quiera el líder, tienen que aparecer los conflictos personales, familiares o congregacionales o como pueblo, tal y como pasó en el pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios de que Moisés desde la mañana se levantaba para atender al pueblo hasta ya noche, para poder darle salida a las necesidades de las diferentes familias, los diferentes conflictos, y que Moisés tenía la responsabilidad de educarlos a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, para que los hombres aprendieran a crecer y a dar solución a sus problemas o circunstancias de acuerdo a la bendita palabra de Dios, de acuerdo a los mandamientos que Dios ya estaba dando para el pueblo de Dios. Mis hermanos, cuando vemos todo esto que hay acá, podemos comprender esta gran verdad. Entonces, si el pueblo por naturaleza tiende a pelear por su poca fe, podemos nosotros ver la gracia de Dios en medio de todo lo que sucede en el pueblo, porque Dios levanta líderes para que les ayuden en gracia y en sabiduría, para que puedan crecer en fe. Y indudablemente, mis hermanos, Moisés tenía que ver muchas causas que llevaban ante él. Moisés, podemos ver la responsabilidad que él tenía delante del pueblo. A esta tarea fue llamado Moisés, y parece que lo que hacía con gran cuidado y bondad, pues también estaba por repercutir en su salud. Y cada uno de nosotros podemos ver, mis hermanos, que acá hay algo de advertencia para aquellos quienes se pasan de trabajar más de lo que ya no es. El israelita más humilde, el hombre manso de corazón, tal y como la Biblia lo revela, este Moisés, bien acogido al presentar su causa ante él, podemos nosotros ver, mis hermanos, que Moisés se dedicaba a su labor desde muy temprano hasta la noche.
Y el suegro, al llevar a la hija y a los nietos, se da cuenta de esta escena y Jetro pensó que para él, que atendiese a toda esta multitud todos los días, era muy pesado, era demasiado trabajo para él. Además, haría que la administración de justicia fuese cansadora para el mismo pueblo. No solo Moisés estaba más allá de trabajar en un horario prudente, sino también el pueblo se cansaba. Y cuando Jetro se dio cuenta de esto que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, puede haber exceso aún en el hacer el bien. Esto es una tentación para muchos cristianos. Hacer el bien en exceso es tentador porque lo puede llevar a un nivel desequilibrante que no agrada al Señor. Mis hermanos, la sabiduría es provechosa para dirigir, para que no nos contentemos con menos de nuestro deber, ni nos ocupemos más allá de nuestras fuerzas, porque van a traer consecuencias para la vida personal, familiar o congregacional. Mis hermanos, Jetro aconsejó a Moisés viendo esta escena muy dura para la vida de su yerno. Y el consejo que le da a Moisés y le propuso un mejor plan. Podemos nosotros comprender que los grandes hombres no solo deben estudiar para ser útiles, sino también deben arreglárselas para que los demás sean útiles para el bien del pueblo de Dios. O sea, si se prepara un grupo de líderes, la meta, la visión, el plan es para que ellos puedan colaborar y apoyar en el pueblo, en el ministerio, en el desarrollo, en la madurez, para apoyar al pueblo de Dios que muchas veces se equivoca, se descarrila, muchas veces peca, muchas veces habla más de lo que no tienen que hablar. Y para eso se necesita no solo de un líder, sino de varios líderes. Mis hermanos, hay que poner cuidado en la elección de las personas que se van a elegir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto es una tarea con mucha responsabilidad, de acuerdo a los principios bíblicos. Tienen que ser hombres de buen testimonio, de buen sentido, que atiendan el asunto, hombres sabios, maduros, hombres conocedores ya de la palabra de Dios, y que no se entremetan por los enojos, que sean hombres que no sean fáciles a enojarse, ni por las quejas, y que aborrezcan la idea del soborno, porque esto puede perjudicar si se eligen líderes con estas características negativas que no van a ayudar al desarrollo de un pueblo. Y el suegro Jetro es la idea que le da al yerno para que busque líderes sabios, maduros, prudentes, para que las necesidades del pueblo, de las tribus, cuando lleguen ante estos hombres, y solo los problemas más serios, más duros, que lleguen ante el líder. Cuando nosotros vemos este procedimiento, nos ayuda a comprender por qué razón Dios llama a pastores, a evangelistas, a misioneros, a maestros, a líderes, para que entendamos la función que tienen cada uno de ellos a la luz del Nuevo Testamento, porque este principio ya venía desde el Antiguo Testamento. Mis hermanos, el temor de Dios fortalecerá en la mejor forma al hombre en contra de las tentaciones a cometer injusticia. Moisés no despreció el consejo. Tenemos que entender esta gran verdad, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que no son sabios quienes se creen demasiado sabios para ser aconsejados. Necesitamos de los consejos de otros, sean mayores o menores,
siempre y cuando con la autoridad de la palabra de Dios, a la luz de las doctrinas bíblicas, a la luz de los principios bíblicos, que cuando viene un consejo en esa línea, bienvenido. Y esto era lo que Moisés estaba demostrando acá, oyendo a su suegro, meditando, reflexionando, para aprender estas grandes verdades que le sugiere el suegro y que no fue de ninguna manera imposición, sino para analizar que las cosas iban por mal camino para el bien de la salud de Moisés y que esto no iba a durar por mucho tiempo y él tuvo que analizar y meditar y escoger hombres sabios, maduros, para que puedan ser de apoyo, de ayuda para este líder conocido como Moisés. Hermanos, esto nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos recuerda, nos enseña, mis hermanos, que Dios en su iglesia, que Dios en su tiempo de gracia, que Dios antes de que aparezca de nuevo su Hijo Jesucristo en su segunda venida, pues Él ha dado a la iglesia de dones y talentos, pero que sobre todo tengan una relación fuerte con Dios para que los líderes, para que el pueblo madure, para que juntos colaboremos, para que la obra de Dios camine, para que Dios sea glorificado, porque de esa manera Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer prodigios, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer sanidades, Dios va a hacer lo sobrenatural, Dios va a cambiar corazones, va a cambiar personas, va a cambiar sentimientos, emociones. Dios tiene todo el poder para cambiar a su pueblo, a los hombres de fe, pero nosotros humildemente tenemos que llegar sumisos a su palabra, de acuerdo a las grandes verdades que nos presenta la palabra de Dios, para aprender que en esta escena que hoy nos ha presentado la palabra del Señor, mis hermanos, nos ayuda a recordar que Jetro vino para dar la gloria a Dios con lo que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel y de su yerno. El suegro Jetro llegó con Moisés para tener culto familiar, para exaltar al único Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, pero también llegó para dar consejo a este hombre de mucha madurez, de mucha sabiduría, un hombre muy manso, un hombre que tenía una relación muy fuerte con Dios, pero necesitaba todavía de los consejos de alguien que se daba cuenta de que algo se necesita todavía para equilibrar las necesidades y salir adelante y avante para que el pueblo de Dios camine, para que el reino de Dios sea engrandecido, para que Dios se glorifique en su pueblo y siempre para instruirnos a cada uno de nosotros que somos hombres de fe, empezando desde con el pastor, los diáconos, misioneros, evangelistas, maestros, miembros. Si nosotros nos hacemos de la palabra de Dios de acuerdo a estas grandes lecciones que nos presenta la palabra de Dios en la vida de Jetro, con Moisés, con la familia de Moisés, el consejo que él da, Dios va a ser glorificado. Y si esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, aprendamos estas grandes lecciones para ponerlo en práctica en nuestra vida familiar y congregacional para que Dios sea glorificado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.